Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada vamos a continuar con el tema de la conservación del momento lineal, pero aplicado a ciertos procesos, a cierto fenómeno que permite no solamente que el momento lineal se conserve, sino también la energía cinética. Claro, bajo ciertas circunstancias. Esos fenómenos se conocen como colisiones o en la literatura también les pueden llamar choques. Bueno, una colisión o un choque vamos a entenderlo como un suceso en el que dos partículas pueden acercarse o pueden quedar muy próximas una respecto a la otra y pueden establecer una interacción, es decir, actúan fuerzas, pero única y exclusivamente entre esas dos partículas. Bueno, suponiendo que estas fuerzas de interacción superan a cualquier otra fuerza externa que se esté presentando también en estos cuerpos o en estos objetos, podemos considerar que el sistema permanece aislado. Recordemos que esa es una característica importante a la hora de considerar la conservación del momento lineal. Entonces, en lo sucesivo, si bien durante el movimiento de una partícula con relación a otra pueden estar presentes varias fuerzas, por ejemplo fuerza normal o fuerza peso, lo que vamos a considerar a la hora de analizar una colisión es que estas fuerzas que acabo de mencionar son muy menores o quedan disminuidas en comparación a las fuerzas que se presentan justo en la colisión, justo en el choque. Entonces, con esta idea podemos asegurar que en principio el momento lineal del sistema de dos partículas o en el caso de tres o cuatro partículas se va a conservar. Bueno, bajo este supuesto, las colisiones pueden presentarse de dos maneras o en dos tipos. Para ello consideremos las siguientes situaciones. Tenemos, como en esta figura se muestra, el acercamiento de dos partículas, una partícula A que se está moviendo hacia la derecha y una partícula B que se está moviendo en dirección opuesta. Bueno, estas dos partículas van a sufrir una colisión, van a quedar muy próximas una respecto a la otra y van a colisionar entonces, como tenemos aquí. Ahora, dependiendo de lo que ocurre después de la colisión va a tener uno de los siguientes nombres. Se va a llamar colisión elástica cuando los objetos que interactúan en el choque mantienen su energía cinética total inalterada, así también como el momento lineal total. Así que estas dos ecuaciones se estarían cumpliendo única y exclusivamente para las colisiones de tipo elástica. Si bien las partículas pueden cambiar de velocidad, la energía cinética total del sistema, es decir, la energía cinética de la partícula A y la energía cinética de la partícula B, una vez que se suman, van a mantener su valor en todo el proceso, antes, durante y después de la colisión. Sin embargo, si esto no puede cumplirse, es decir, si hay una pérdida energética por alguna razón, entonces la colisión recibe el nombre de colisión inelástica. En este tipo de colisiones, la energía cinética no se va a conservar, la energía cinética total del sistema. Así que ese es un detalle a tomar en cuenta. El momento lineal total del sistema sí se va a conservar en ambos casos, en tanto en la colisión elástica como en la colisión inelástica. Sin embargo, lo que caracteriza a la colisión elástica es que, además de esta ley de conservación vectorial, la energía cinética total también se va a mantener constante durante todo el proceso, como ya se ha indicado. Entonces aquí esa es la característica importante. Ahora, algo importante también por mencionar es que aquí estamos indicando únicamente que la energía cinética total se va a mantener constante. No estamos mencionando para nada la energía potencial. Ese tipo de energía no va a permanecer tomada en cuenta
durante el proceso de colisión. Las colisiones ocurren entre objetos que están en movimiento, o un objeto en reposo pero otro en movimiento. Entonces, esta idea es la que de alguna manera permite que tomemos en cuenta únicamente la energía cinética, que es la energía del movimiento. Bueno, con relación a la colisión de tipo inelástica, esta se puede dividir en dos tipos, dependiendo de lo que ocurra después de la colisión. Bueno, existen entonces colisiones que se llaman perfectamente inelásticas, que se presentan cuando los objetos permanecen unidos después de que chocaron. Entonces, si esto ocurre, a esta colisión se le llama perfectamente inelástica. Pero si los objetos no terminan unidos, pero si hay una pérdida energética en la energía cinética, entonces esa colisión simplemente se llama colisión inelástica. Entonces, como podemos ver, las colisiones perfectamente inelásticas son un tipo bastante especial de choques, porque aquí las partículas quedan unidas, quedan adheridas una con la otra y terminan moviéndose con la misma velocidad. Bueno, para ejemplificar estos casos que estamos mencionando, vamos a resolver algunos ejercicios en esta sesión grabada para considerar cómo se tienen que analizar este tipo de problemas. Bueno, el primer problema que vamos a resolver a continuación trata de una colisión perfectamente inelástica. Es decir, los objetos van a terminar unidos y se van a desplazar juntos. Aquí el problema nos habla de un péndulo de masa m que está colgando del extremo inferior de una varilla de longitud L. Este es el objeto, o lo que formaría el péndulo, y esta es la varilla de longitud L. Nos piden ignorar la masa de la varilla, así que la única masa que tenemos que tomar en cuenta en el péndulo es esta letra M mayúscula. Además, se indica que en el pivote no hay fricción en el extremo superior, es decir, en este punto no hay fricción. Entonces, esta es una idea también importante a tomar en cuenta. Nos dicen ahora que una masa de masa m minúscula se mueve inicialmente con una velocidad v, como se muestra en el esquema. Entonces tenemos esta partícula de masa m, mucho menor a esta otra, que como vemos se está moviendo hacia la derecha. Bueno, esta partícula se encuentra posteriormente con la masa m mayúscula, choca y se encaja en ella. Entonces, como aquí nos están mencionando que se encaja, esos dos objetos van a terminar juntos. Lo que nos preguntan es, ¿cuál debe ser el valor mínimo con el que este objeto se tiene que estar moviendo? O sea, ¿con qué velocidad mínima se debe de estar desplazando para que una vez que entra y se queda formando parte del péndulo, este objeto completo se mueva, se balancee hasta el punto superior del arco? Es decir, que después de la colisión, esos dos objetos unidos lleguen hasta esta nueva posición. Para analizar este problema y darle respuesta, tenemos que ser bastante cuidadosos, porque aquí se están presentando dos leyes de conservación. Vamos a ver que hay una parte en este problema que se tiene que analizar mediante la conservación de la cantidad de movimiento. Sin embargo, hay otra parte que se tiene que analizar mediante la conservación de la energía mecánica. Entonces, para hacer esta descripción lo más clara posible, vamos a partir del hecho de que nuestro sistema de referencia, nuestro nivel de observación, se va a colocar justo a la altura en la que este objeto choca y se incrusta en el péndulo. Así que y igual a 0 se estaría considerando justo en el punto en el que ocurre la colisión, a ese nivel de altura.
Por lo tanto, una vez que estos dos objetos quedan unidos y el péndulo se balancea, la posición vertical a la cual van a llegar esos objetos es igual a 2 veces L, es decir, 2 veces la longitud de la varilla. Bien, pues teniendo esto en cuenta, vamos a analizar el problema como se muestra a continuación, con una pareja de diagramas. Bueno, en la primera pareja de diagramas, lo que estamos describiendo es el proceso de colisión, únicamente ese proceso, ese evento. Y lo que está ocurriendo es lo siguiente: tenemos al péndulo que está ahí colgando de forma vertical, y tenemos este objeto que representa la masa m minúscula, que está viajando inicialmente de izquierda a derecha. Esta partícula interactúa, choca con este bloque y se va incrustando. Entonces, lo que estaría ocurriendo es lo siguiente: conforme la pelotita o la masa m va penetrando en el bloque, ese bloque permanece en ese proceso quieto, en lo que la pelota, repito, va siendo incrustada. Después, una vez que esa pelota logra quedar quieta en el interior del bloque, es cuando el sistema ya completo, bloque más la masa m minúscula, comienzan a moverse. Y entonces lo que estaría pasando es que este nuevo objeto va a moverse con una velocidad que vamos a nombrar u, que en principio es diferente a esta velocidad. Pues bien, una vez que este objeto comienza a desplazarse, podemos nosotros aquí considerar en esta otra pareja de figuras que se va a poner de manifiesto la conservación de la energía mecánica. ¿Por qué podemos asegurar esto? Bueno, para empezar, en el pivote nos indica el problema que no hay fricción. Y en segundo aspecto importante es que durante este proceso en el que este objeto nuevo se desplaza, la única fuerza que está presente y que está actuando directamente sobre este nuevo objeto es la fuerza de gravedad o fuerza peso. La fuerza peso, como mencionamos en sesiones anteriores, es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía mecánica total en este proceso de ir con una cierta velocidad P0, ir ascendiendo hasta balancearse en esta posición, se mantiene en todo momento constante. La energía mecánica es la misma, la energía mecánica total será la misma en este punto justo después de la colisión, cuando comienza a subir este bloque, y finalmente será la misma cuando llega a esta posición, todo el objeto. Entonces, de esta manera podemos concluir lo siguiente: este problema se tiene que analizar en una primera etapa considerando la conservación del momento lineal total del sistema, y en la siguiente tenemos que considerar la conservación de la energía mecánica total. Son esos dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, entonces para analizar este problema vamos a iniciar con la parte, digamos, con la que estamos más familiarizados, la cual tiene que ver con la conservación de la energía mecánica, y posterior a ello analizaremos el problema en la parte de la colisión. Entonces, repito, vamos a considerar primero, partiendo de este hecho, de que este objeto ya está en movimiento con alguna cierta velocidad u, que aún no conocemos, pero sabemos que se tiene que presentar, porque si no, ¿de qué manera este objeto que inicialmente se encontraba en esta posición termina en una altura distinta?
y de hecho mucho mayor. Bien, entonces tenemos la siguiente idea. Cuando el péndulo ya se mueve con la masa incrustada en él, y como habíamos mencionado, la única fuerza que actúa es una fuerza conservativa llamada fuerza de gravedad. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva en todo ese proceso de ascenso. Entonces, como nosotros ya habíamos elegido como nivel de referencia el punto de menor altura, entonces vamos a tener lo siguiente. La energía mecánica en el punto en el que el péndulo comienza a moverse ya con la masa incrustada es igual a esta suma de dos energías. Como la altura, ya que se mencionó, vale 0, entonces la única energía presente en esa situación inicial es enteramente energía de tipo cinética. Y en este caso tenemos un objeto de masa m minúscula más masa m mayúscula moviéndose. Por esa razón es que tenemos esta expresión para la energía cinética. Entonces estamos analizando, repito, lo que sucedió justo después del choque en esta situación, en este punto. La energía mecánica 2 que vamos a considerar se presenta cuando este péndulo logra balancearse hasta esta posición. Bien, en esa situación, la situación 2, lo que se presenta es lo siguiente. La energía mecánica total, que nuevamente es la suma de estas dos energías, resulta ser únicamente igual a energía potencial gravitacional. El problema nos dice que este péndulo se balancea hasta una altura igual a 2 veces la longitud de la varilla, pero no nos dice que ese objeto continúa moviéndose. Entonces podemos asumir que cuando llega a esa posición su velocidad se hace 0. Por lo tanto, no habrá energía cinética y la única energía potencial presente es de tipo gravitacional, que como sabemos es la masa, en este caso del sistema completo, por la aceleración debida a la gravedad, por la altura a la cual se encuentra el objeto, que en este caso ya habíamos mencionado que es 2 veces la longitud de la varilla. Tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado sobre las fuerzas conservativas y demás, podemos garantizar que la energía en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. Entonces, con esto podemos igualar las dos expresiones que tenemos anotadas aquí arriba. 1/2 de la masa total del sistema por el cuadrado de su velocidad es igual a la suma de las masas de estos objetos por la aceleración debido a la gravedad por 2 veces la longitud de la varilla. En esta ecuación podemos despejar el valor de U. Y entonces esto que estamos encontrando será la velocidad con la que necesitan moverse estos dos objetos cuando ya están juntos para lograr llegar a una altura igual a 2 veces la longitud de la varilla. Eso es lo que estamos encontrando. Repito nuevamente, este resultado nos está diciendo qué velocidad se necesita para que esos objetos logren subir una altura igual a 2 veces la longitud de la varilla. Ahora tenemos un problema. No sabemos cuánto vale esta velocidad. ¿Esta velocidad de dónde proviene? Bueno, como hemos mencionado anteriormente en el análisis del problema, justo después de que se da el proceso de colisión
y la masa pequeña se incrusta en el bloque, este sistema nuevo se va a desplazar con esta nueva velocidad, que es justamente la que estamos tratando como resultado en la ecuación 1. Pero esta velocidad u tiene que provenir de algún lugar, y entonces la manera de encontrar dicha velocidad es analizando lo que sucedió instantes antes, como tenemos aquí. Es decir, vamos a tener que analizar el proceso de colisión que se está efectuando en este caso. Recordemos que se trata de una colisión perfectamente inelástica, es decir, los objetos van a terminar juntos. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente: la velocidad u va a depender del proceso de colisión. Entonces, nuestro objetivo a continuación es relacionar dicha velocidad con la velocidad inicial que tenía la masa m antes de impactar al péndulo. Vamos a asumir, como mencionaba anteriormente, que este sistema está aislado. ¿Cómo podemos asegurar esto? Pues vamos a considerar que durante el proceso de colisión, durante ese proceso en la que la masa m minúscula va incrustándose en el bloque, las únicas fuerzas que son realmente relevantes son estas que se manifiestan en esa interacción. No nos interesa el vector peso, no nos interesa si hay fricción, no nos interesa si hay algún otro tipo de fuerza. Entonces podemos considerar que el sistema está aislado. Por lo tanto, el momento lineal total antes y después de la colisión se va a conservar. Pues bien, en el proceso, en el punto previo a la colisión, el único momento lineal que tenemos es el que corresponde a la pequeña masa, el movimiento. Y posterior a la colisión tenemos que el momento lineal va a tener esta forma, porque esos dos objetos van a terminar unidos, moviéndose con la misma velocidad u. Entonces, de esta ecuación, nosotros ya podemos decir cuánto vale la velocidad u. Esta velocidad u va a depender, como vemos, de la masa de cada uno de los objetos que se están quedando juntos, así como de la velocidad con la que la partícula m minúscula se estaba moviendo. Pero hace unos momentos dijimos que esta misma velocidad tiene que ser la suficiente como para hacer que este sistema de dos masas ascienda a una altura de 2 veces la longitud de la varilla. Entonces, si igualamos estas dos ecuaciones y despejamos la v0, podremos decir, por lo tanto, qué velocidad se requiere para que se mueva la partícula de masa m minúscula de tal manera que logremos lo que el problema nos está pidiendo, que el péndulo se balancee hasta ascender 2 veces la longitud de la varilla. Bien, pues sustituyendo o igualando en este caso las ecuaciones 1 y 2 que tenemos aquí indicadas, encontramos lo siguiente. Despejando, después de igualar estas ecuaciones, tenemos que la velocidad mínima con la que la masa m tiene que desplazarse tiene que tomar en cuenta las masas tanto de la propia masa como la del péndulo, la aceleración debido a la fuerza de gravedad y también la longitud de la varilla. Pues bien, este sería el resultado para este primer problema. Como un dato importante a considerar es que vemos en este caso
que para analizar el problema necesitamos auxiliarnos de herramienta previa, de conceptos que en principio deberíamos estar ya dominando, como en este caso es la conservación de la energía mecánica. Y lo estamos combinando, si se quiere decir de esta manera, con los conceptos nuevos que estamos revisando en estas sesiones, que es la conservación del momento lineal. Bien, vamos a continuar con el siguiente problema, que igualmente es bastante interesante, porque para resolverlo vamos a ver que no solamente requerimos de la conservación del momento lineal, sino que de herramientas previas. Bueno, en esta situación nos plantean el siguiente hecho. Una bala de masa m minúscula, de hecho tiene una masa muy pequeña, se incrusta en un bloque de madera. Este bloque de madera tiene una masa muy cercana al valor de 1 kilogramo. Nos indican que una vez que se incrusta en ese bloque de madera, este sistema nuevo va a comprimir un resorte, cuya constante de resorte o de rigidez tiene un valor de 120 Newton sobre metro. Bueno, y el resorte se queda comprimido por una distancia de 0.05 metros, es decir, 5 centímetros, antes de llegar al reposo. Nos indican que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la mesa es 0.5. Bueno, aquí hay un error de imprenta, porque debería ser el coeficiente mu sub k. Este detalle nos debe de recordar que los libros no son infalibles, que de vez en cuando podríamos toparnos con algún error en la redacción de un problema, y uno debe de estar al pendiente, debe de estar atento para no caer o ser víctima de estos errores. Bueno, con esta información nos piden responder dos cuestiones. La primera, ¿cuál es la rapidez inicial de la bala? Y la segunda, ¿qué fracción de la energía cinética inicial que tiene a la bala se ha disipado? Ya sea en forma de daños al bloque de madera, aumento de temperatura, etc., durante la colisión entre la bala y el bloque. Bueno, en este caso, para darle respuesta correcta al problema, vamos a considerar estas tres situaciones que describen lo que está sucediendo. Bueno, inicialmente tenemos, como el problema lo menciona, una pequeña masa m moviéndose en dirección a un bloque de madera. Bien, entonces en esta ocasión ocurre también una colisión perfectamente inelástica, porque ambos objetos terminan juntos. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Esta masa de color amarillo choca con la superficie del bloque de madera. Entonces, el proceso siguiente es la masa m minúscula incrustándose en el bloque de madera. Entonces va penetrando poco a poco hasta situarse en su interior. Cuando este punto de color amarillo logra llegar al reposo, entonces es cuando este sistema nuevo, estas dos masas como un todo, comienzan a desplazarse. Este es un detalle importante. El movimiento no empieza sino hasta que la masa en el interior del bloque ha logrado llegar al reposo. Una vez que esto ocurre, ya el sistema completo comienza a moverse, siguiendo la trayectoria con la que inicialmente se estaba moviendo esta pequeña masa m. Sin embargo, aquí ocurre algo importante. Este bloque está unido a un resorte. Entonces, cuando está moviéndose más y más hacia la derecha, hace que el resorte se vaya comprimiendo. El problema nos dice que este bloque, junto con la masa m, se mueven 5 centímetros hasta que terminan en reposo. Entonces,
una siguiente escena lo que estaría ocurriendo es esto. Este bloque logra moverse 5 centímetros hacia la derecha, logrando comprimir al resorte esa misma longitud, esa misma cantidad de centímetros. Pero bueno, esta historia lamentablemente no es fácil de contar. ¿Por qué? Porque en esta situación específica nos indican que hay fricción entre el bloque de madera y el suelo. Entonces, durante el proceso en el que el bloque se está comprimiendo, se presenta una fuerza de fricción cinética entre el bloque de madera y la superficie sobre la cual está descansando. Como esta fuerza no es una fuerza conservativa, entonces no podemos asegurar que la energía mecánica se vaya a conservar. Este es el punto importante. A diferencia de los ejercicios que hemos resuelto hasta hace unos momentos, en los que todas las fuerzas que están actuando son fuerzas conservativas o bien no realizan trabajo mecánico, en esta situación ahora que toca resolver, tenemos la presencia de una fuerza no conservativa y por lo tanto la energía mecánica no se va a conservar. No podemos igualar energía E1 con una energía E2. Entonces vamos a analizar ese problema y veremos cómo, a pesar de que no se conserva la energía mecánica, sí podemos resolver lo que aquí nos están pidiendo determinar. Bueno, antes de analizar el problema desde el punto de vista de las colisiones o desde el punto de vista de la energía mecánica, vale la pena que encontremos primero la ecuación para la fricción. Entonces, pues vamos a considerar lo siguiente. Cuando el bloque de masa m se mueve junto con la bala en él, y esto hace que el resorte se vaya comprimiendo, entonces sabemos que va a existir una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción va a realizar un trabajo mecánico. Entonces, esta fuerza de fricción genera un trabajo mecánico que tenemos que tomar en cuenta. Ese trabajo mecánico es el responsable de que la energía mecánica total no se conserve. Así que antes de hacer algún cálculo, tanto de la conservación del momento lineal como de la energía mecánica, tenemos que calcular dicho trabajo mecánico. Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que las únicas fuerzas que van a estar presentes durante el recorrido, durante el movimiento del bloque junto con la masa m, serán una fuerza a peso actuando hacia abajo, una fuerza normal proveniente de la superficie sobre la cual se están moviendo, una fuerza debida al resorte, que como el resorte está siendo comprimido, tiende a empujar el bloque junto con la masa hacia la izquierda. Por esa razón aquí está dibujado. Esa es una fuerza conservativa, así que no hay mucho problema con ella. El tema es con la fuerza de fricción. Entonces aquí sabemos que la fuerza de fricción tiene que estar apuntando hacia la izquierda. Entonces, del diagrama de cuerpo libre podemos concluir lo siguiente, de forma bastante rápida, porque ya tenemos experiencia con estos tipos de problemas. Para empezar, la normal va a ser igual al peso, pero al peso del sistema ya completo, o sea, la suma de las dos masas, como tenemos aquí. Y entonces, como sabemos, el módulo de la fuerza fricción es igual a el coeficiente de fricción cinética por el valor de la normal, que en este caso resulta ser lo que tenemos aquí. Entonces, haciendo la sustitución correspondiente, lo que obtenemos es que la fuerza de fricción realizada o debida a la interacción entre el bloque junto con la masa m
y el suelo va a tener esta forma. Bien, entonces ya tenemos esa fuerza que no es conservativa. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es un análisis sobre las fuerzas que van a estar, pero las energías que van a estar presentes. Bueno, vamos a considerar la situación inicial para determinar la energía mecánica E1 como aquella en la que este sistema comienza a moverse, justo después de que la masa M logra incrustarse en el interior del bloque. Entonces, justo en ese momento, el resorte aún no está comprimido, no presenta ninguna deformación. Pero este sistema nuevo está entrando en movimiento, tiene una cierta velocidad. Entonces, en esta situación inicial, la energía mecánica E1 va a ser únicamente de tipo energía potencial, energía cinética. Mientras que en esta situación que vamos a llamar, para la cual tenemos la energía mecánica 2, lo que sucede es que ese objeto ha logrado llegar al reposo. Ya no tenemos energía cinética y entonces el resorte está comprimido. En esa situación, la única energía presente es de tipo potencial elástica. Por lo tanto, lo que tenemos es lo siguiente. Energía mecánica 1 es puramente energía cinética y energía mecánica 2 es puramente energía potencial elástica. Bien, ahora analicemos lo siguiente. Si pudiéramos poner números para calcular cosas aquí, ¿qué es lo que encontraríamos? Bueno, la energía mecánica E1 tiene que ser mayor a la energía mecánica 2. Dado que no hay conservación de la energía mecánica por la presencia de la fuerza de fricción, la lógica dicta lo que se acaba de comentar. Partiendo de 10 joules, hay un trabajo mecánico que tiene que tener un signo negativo. Este trabajo es el que se lleva energía, es el que se disipa en forma de calor, en otro tipo de formas de energía, de tal manera que al finalizar este proceso de compresión del resorte tengamos una energía menor de la que teníamos al inicio. Por poner un número, 8 joules, por ejemplo. Entonces, los 2 joules que nos están haciendo falta son debidos a ese trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción. Entonces, podemos reordenar los términos y escribir lo siguiente. E1 menos E2 tiene que ser igual al trabajo mecánico. Es decir, la diferencia de energías tiene que ser proporcional al trabajo mecánico efectuado por una fuerza no conservativa. Y en este caso específico, el trabajo mecánico será la fuerza de fricción por el desplazamiento, que en este caso ese desplazamiento X es el mismo que son los mismos centímetros en los que se comprime el resorte. Bien, pues teniendo esto en cuenta, podemos llegar a este resultado. Lo que hacemos aquí es sustituir el valor de la energía mecánica en el instante inicial, restarle el valor de la energía mecánica en el instante posterior o final, y esto, como hemos indicado, tiene que ser igual al trabajo mecánico realizado por esta fuerza de fricción, esta fuerza no conservativa. Bien,
Si ordenamos términos, podemos encontrar lo siguiente. Resulta que en esta ecuación, lo único que no conocemos realmente, numéricamente sobre todo, es esta velocidad. Entonces la podemos despejar. Y lo que estamos encontrando aquí es lo siguiente. Esta es la velocidad U con la que el bloque, junto con la masa M, se tienen que mover para lograr comprimir el resorte esta cantidad de centímetros, que en el problema nos menciona vale 5 centímetros. Así que, repito una vez más, hemos dado con la ecuación que nos dice con qué velocidad tiene que moverse este sistema de dos masas de tal manera que se logre comprimir al resorte 5 centímetros y además se tome en cuenta el valor de la fricción presente. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿esta velocidad que se requiere, de dónde va a provenir? Bueno, pues recordemos que estamos analizando únicamente este proceso, lo que está encerrado en color azul. Si ahora consideramos la pareja de figuras encerradas en color amarillo, podemos notar que esta velocidad U va a estar relacionada con el proceso de colisión y en particular con la velocidad con la que esta masa se estaba moviendo inicialmente. Pues bien, vamos a hacer ahora el siguiente análisis, únicamente para la colisión que se presentó. Similar al problema pasado, tenemos que escribir el momento lineal previo a la colisión e igualarlo al momento lineal final o posterior a la colisión. El problema nos especifica que podemos despreciar cualquier fuerza durante la colisión. Hay fuerza normal, hay fuerza peso, sí, todas esas están presentes, pero durante el choque y durante el proceso en el que la masa M se está incrustando en el bloque, esas fuerzas mencionadas quedan reducidas o no se toman en cuenta o son despreciables respecto a estas fuerzas que están actuando justo durante el proceso de colisión. Entonces podemos decir que tenemos un sistema aislado, así que el momento lineal se va a conservar durante el proceso de colisión. Bien, tenemos esto. Al inicio, previo a la colisión, la única partícula que se está moviendo es el objeto de masa M, la bala, como menciona el problema. Entonces la masa de la bala por la velocidad que tiene, esto se va a igualar al momento lineal total posterior a la colisión. Una vez más, se trata de una colisión perfectamente inelástica. Por lo tanto, estos dos objetos se van a mover con una determinada velocidad. Entonces, de esta ecuación podemos conocer con qué velocidad se terminarán moviendo estos dos objetos después de la colisión. A este resultado lo vamos a nombrar como ecuación número 2. Pero notemos entonces lo siguiente. La velocidad con la que la bala se esté moviendo al inicio determinará la velocidad con la que estos dos objetos van a desplazarse después del choque. Pero a su vez, esta velocidad tiene que ser la necesaria para lograr que el resorte se comprima una determinada cantidad de centímetros. Por lo tanto, lo que podemos hacer a continuación es igualar estas dos ecuaciones. Esos dos términos son iguales. De esta manera, lo que estaríamos encontrando es con qué velocidad se ha de mover la bala para lograr que después de la colisión, después de que se incrusta en el bloque, logre junto con dicho bloque
comprimir al resorte 5 centímetros. Claro, y tomando en cuenta además que va a haber fricción entre la superficie horizontal y el propio bloque. Bien, entonces, igualando estas ecuaciones y haciendo un despeje, encontramos este resultado. Y aquí está. Si nosotros sustituimos los valores de la masa que nos da el problema, el valor del coeficiente de rigidez que también nos proporcionan, el coeficiente de fricción cinética y claramente la aceleración debido a la gravedad y la longitud de 5 centímetros que se desea para comprimir el resorte, podemos conocer de forma numérica cuál es la velocidad esperada mínima con la que la bala tiene que desplazarse. Bien, el siguiente punto a resolver, de acuerdo al enunciado del problema, es el siguiente. Nos indican qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se disipa, es decir, se transforma en otros tipos de energías durante la colisión entre la bala y el bloque. Bueno, para responder esta pregunta, lo único que hay que hacer es analizar el problema, o lo que nos están pidiendo, como una regla de 3. Pensemos en lo siguiente. Tenemos, antes de la colisión, tenemos una energía cinética total, es decir, una energía que equivale al 100% de toda la energía cinética disponible. Pero después de este proceso de colisión, de que la masa M se incrusta en el bloque y demás, la energía cinética pues se ve reducida. Entonces, ¿qué tanto? Pues a la energía cinética inicial, bueno, que vamos a llamar con I, pero con un 1, le tenemos que restar la energía cinética que se perdió. Perdón, esta sería la energía cinética que nos quedó después de la colisión. ¿De acuerdo? Y esta energía tiene un cierto porcentaje. Esta es nuestra incógnita. Entonces, aplicando una sencilla regla de 3, podemos analizar el problema de este modo. ¿Qué tanto de la energía cinética se perdió? Bueno, pues se calcula dividiendo esta resta, que nos está diciendo cuánta energía nos quedamos después de este proceso de colisión, entre la energía cinética inicial, nuestro 100%. Sustituyendo la información que tenemos, que en este caso sería la energía cinética al inicio, que solamente depende de la pequeña bala. Aquí está la masa de la bala por el módulo del cuadrado de su velocidad, menos la energía cinética con la que terminamos después de la colisión, que en este caso sería un medio de la masa total del sistema, porque terminan juntos, multiplicado por la velocidad que se tiene después de la colisión, es decir, la velocidad U, que si recordamos es esto que está aquí. Pero esta U la podemos expresar con la ayuda de la ecuación 2 en términos de la velocidad inicial de la bala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y todo esto queda dividido entre la energía cinética inicial, es decir, la energía cinética de la bala. Haciendo la simplificación de lo que tenemos aquí, podemos llegar a este resultado. 1 menos este cociente entre la masa
de la bala y la masa total del sistema que se forma después de la colisión. Entonces, notemos que esta cantidad siempre va a ser menor a la unidad. Entre mayor sea la masa que tenga el bloque, menor será la fracción que tenemos aquí. Y por lo tanto, esto nos estaríamos alejando o acercando del valor de la unidad. Si el problema nos preguntara en todo caso el valor porcentual de la energía que se ha perdido durante este proceso de colisión, entonces lo único que habría que hacer es tomar todo este cálculo y multiplicarlo por el porcentaje. En este caso por un valor de 100%, y con eso estaríamos obteniendo la conversión que nos estarían pidiendo. Pues bien, jóvenes, este es el segundo ejemplo que tiene que ver con la conservación del momento lineal aplicado a colisiones perfectamente inelásticas. Y en particular, como herramientas, podemos notar que o bien podemos aplicar la conservación de energía mecánica total, o bien una variación de ella, cuando se consideren fuerzas no conservativas. Pues bien, esto ha sido todo por esta sesión grabada. Que tengan una excelente tarde o una excelente noche. Hasta luego.